Hola, hipeltopelos. Aquí tenemos un jueguito de caja pequeña. Con el animalito Super Cookies. Sí, y es súper precioso. Es un juego de Jumbo. Y es un juego... Es un juego... creado por Lelo. Sí, Lelo, sí. De Chi Fan Chen. E ilustrado por Finji Chiu. Que Finji Chiu lo ha hecho de lujo porque realmente la estética es un punto a favor del juego. Y el juego es para jugadores entre 2 y 4 jugadores. Ajá. Unas partiditas de una media hora y para más de 8 años. En este Harvest Island nos vamos a ir a unos terrenos que pueden ser de diferentes tipos, pues terrenos, llanuras, colinas y demás, y nos vamos a poner a sembrar teniendo en cuenta la climatología y la época del año en la que estemos. Pues así pasa en el mundo real, así va a pasar en este juego, que hay veces que hay una fruta y hay veces que hay otra, y ahí tenemos que ser los mejores agricultores de la temporada para sacar punticos. Así que con esta breve explicación... y un sello de excelencia de Dice Tower, pasamos... A ver cómo se juega. Como siempre vamos a empezar por la preparación. Como veis hay bastantes componentes y vamos a empezar por lo más básico, y lo que tenemos que entender es el tablero de juego. Nos va a indicar las diferentes estaciones, las diferentes cartas de fruta que podemos encontrarnos y las diferentes cartas de climatología, ¿de acuerdo? En la parte superior vamos a colocar las cartas de cada estación: primavera, verano, otoño e invierno. Luego vamos a tener las fichas de animales, las fichas de fruta aquí abajo. Vamos a tener las cartas de fertilizante. Y luego tenemos, cada uno de los jugadores vamos a recibir estas 3 cartas, que es donde vamos a cultivar nuestras frutas. Tenemos un campo de máximo 3 cartas, uno de 5 y uno que es infinito. Una cosa más que vamos a tener que hacer para la preparación va a ser retirar un cierto número de cartas dependiendo del número de jugadores. Como esto va a ser un ejemplo de una partida, obviamente, a 2 jugadores, lo que vamos a tener que hacer es quitar 6 cartas, como veis, de invierno, 6 cartas de otoño, 6 cartas de verano, y de primavera no las retiramos de la partida porque directamente la vamos a colocar en esta zona que veis de aquí, que son 2 partes diferentes. La parte inferior, en la que veis 3 cartas, es la zona de almacén, y la parte superior, en la que veis 2 cartas, es la parte del suministro. Vista la preparación, vamos a ver cómo se juega. Antes de ver cómo se juega a este Harvest Island, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada jugador del mazo de primavera va a tener que robar 4 cartas, que será su mano inicial. Con estas en mano vamos a ver ya el turno de juego. En el turno de juego tenemos 2 acciones disponibles a elección de una, que es la que vamos a realizar. La primera de ellas va a ser cultivar y la segunda de ellas va a ser recolectar. Antes de explicaros estas acciones en profundidad, primero os voy a enseñar el manual para que veáis que se ve claramente las acciones, en resumen, los pasos que vamos a seguir, tanto en cultivar como en sembrar, que está por aquí, ¿de acuerdo? Así que, como viene muy bien explicado, vamos a seguir los pasos. Acción 1. Que podemos elegir: cultivar. Si queremos realizar la acción de cultivar, lo que vamos a tener que hacer es jugar 2 cartas de nuestra mano. ¿De qué manera? Tenemos dentro de esta opción varias opciones más. Por ejemplo, lo que podemos hacer es sembrar. ¿En qué consiste? Vamos a coger una carta de fruta de nuestra mano, digamos que voy a coger la banana, por ejemplo, y sembrar es convertirlo en semilla en el campo que nosotros elijamos, que lo que haríamos sería colocarlo por la parte de debajo de la carta, para indicarnos qué es lo que está sembrado. Elegiré el campo que yo quiera, siempre teniendo en cuenta el máximo de cartas que luego voy a poder cultivar, ¿de acuerdo? Pues lo haríamos de esta manera. Otra acción que tenemos disponible en lugar de sembrar, es decir, poner semillas, es plantar. Esto es jugar una carta en un campo donde ya tengamos previamente sembrado una carta del mismo tipo que la semilla. Voy a haceros un ejemplo como tal. Voy a coger mi banana y la voy a sembrar en mi campo de 3. Esa sería mi primera acción, mi primera jugada de carta. Y la segunda, decido cultivar, decido plantar, que es colocarla en la parte superior. Una manera que tenemos también de jugar cartas es liberándolas. ¿En qué consiste este paso? Pues elegir una carta de las que tengo en mano, descartarla llevándolo a la zona del almacén, que sería liberarlo, y ya estaría.
Teniendo en cuenta que si se da este caso, que es que hay 4 cartas en el almacén, las 2 cartas superiores del suministro se retirarán y las del almacén volverán a pasarse al suministro, ¿de acuerdo? Por último, deciros que la acción de cultivar, vuelvo a repetir, es jugar 2 cartas, sea sembrar, semilla que ya hemos visto, sea plantar, que es en el campo, o sea liberar, pero también tenemos la opción de, en lugar de liberar tan solo una carta, si liberásemos 2 cartas, lo que conseguiríamos sería coger una carta de fertilizante y llevarla a nuestra mano, porque esta carta, ya os la explico, va a funcionar de la siguiente manera. Ocupa como una carta, pero a la hora de que luego cojamos todas las frutas, contará como 2, ¿de acuerdo? Esa es la primera opción que tenemos para elegir, el hecho de cultivar. Como digo, con los pasos y las opciones dentro de esta misma acción que tenemos para elegir. La segunda acción que tenemos disponible es la acción de recolectar, que es muy sencilla. Vamos a elegir un campo en el que tengamos frutas, plantas construidas, plantadas, y las retiraremos. Vamos a poner el ejemplo que teníamos antes, que eran la de las bananas. Digamos que yo tenía esto sembrado así y esto plantado así. La acción de recolectar va a ser coger todas las frutas que hay en ese campo, en este caso sería 1, y la semilla la descartaría. Esto serán puntos que tendré ya para el final de partida. Además, en la acción de recolectar tendremos una cosa en cuenta, y es una parte del tablero, esta inferior que veis aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si en algún momento, cuando recolectamos 3 cartas del mismo tipo o más, nos vamos a coger esta fruta, la correspondiente, digamos que me he llevado 3 bananas, y colocaré la banana en esta posición de aquí. Como soy el jugador que más bananas por ahora ha recolectado, me llevaré la ficha de banana a mi zona de juego. Esto nos va a otorgar puntos al final de la partida. Si en turnos posteriores otro jugador consigue recolectar más de 3 bananas, digamos que 5, pues se moverá el token y el jugador le tendrá que entregar a ese jugador que haya conseguido recolectar más el token, ¿de acuerdo? Es decir, va a haber siempre un movimiento de los tokens de animalitos. Por último, la fase del turno que tenemos que hacer sí o sí es robar 2 cartas. Ten en cuenta que teníamos una mano inicial de 4, al haber jugado 2 tenemos que reponer la mano. ¿De dónde vamos a robar? Como nos venga en gana. Podemos robar 1 o 2 del suministro, podremos robar 1 del suministro y 1 del mazo, o directamente 2 del mazo. Pero teniendo en cuenta lo siguiente: cuando nosotros robemos del mazo, obviamente de la estación en la que nos encontremos, primero lo vamos a mirar, porque todos jugamos en oculto, pero si se da el caso de que sale una carta de clima, la colocaremos en la zona de clima. Seguiría robando y seguiría robando. Antes de seguir explicando cómo funciona el juego, voy a explicaros la climatología. Si en algún momento nos encontramos 3 cartas del mismo tipo, de la misma climatología, se llevará a cabo una mini fase. No sé si se va a dar el caso, pero os lo voy a enseñar haciendo trampitas. Digamos que sacamos la segunda carta de sol y posteriormente sacamos la tercera. Al salir la tercera carta de climatología del mismo tipo, porque hay tanto sol como lluvia, lo que vamos a tener que hacer es destrozar nuestros campos por la climatología. Vamos a elegir el campo que más cartas tenga y de esas cartas vamos a retirar de la partida la mitad. En el caso de que sean cartas con diferente valor, como esta banana que es de 3 y esta banana que es de 5, si las tuviese plantadas me tendré que retirar la mitad, una. Pues me retiraría una, pero teniendo en cuenta que siempre vamos a quitar las de mayor puntuación. En este caso, la banana de número 5. Sabiendo cómo funciona el turno y sabiendo cómo funciona la climatología, en este momento esto también se descartaría, pues pasaría el turno al siguiente jugador, que hará lo mismo. Tendrá 4 cartas en mano, tendrá que decidir qué acción hace. Si cultivar, jugar 2 cartas de las maneras que hemos visto, sea sembrar, sea plantar, sea liberar, incluso liberar 2 para recibir un fertilizante, o recolectar. Repondrá la mano
teniendo en cuenta la climatología, y pasaría el turno al siguiente jugador. Así de sencillo es este Harvest Island. ¿Qué vamos a hacer? Ir jugando los diferentes mazos. Cuando se acabe uno empezaremos con el otro, con el siguiente y con el siguiente. Lo más importante a tener en cuenta al jugar a esto, como digo, es la cantidad de fruta que viene en cada una de las estaciones, que también te lo indica en la carta. No de forma numérica, pero sí te indica cómo viene en cada una de las frutas. Como veis en la parte superior, la primavera viene el icono más grande porque sale en esa, en las otras tres no. ¿De acuerdo? Es un poquito de información de la carta. Aparte del nombre, la ilustración del animal correspondiente a la fruta y la puntuación. Como digo, vamos a ir jugando turno a turno, un jugador y otro. Cuando se gaste el mazo de primavera, iremos al mazo de verano, de igual manera al otoño y de igual manera al de invierno. Vuelvo a repetir que la información esta de aquí de las frutas es para haceros una idea porque no es real. Recordad que en la preparación hemos quitado 6 cartas de cada mazo. De igual manera, estas cartas de climatología también pueden ser variables dependiendo de lo que hayamos descartado porque se descarta sin mirar. Otra cosa muy importante es que, aunque tengamos que hacer cambios de estaciones, no va a interactuar directamente en el juego, sino que va a haber un momento que estén mezcladas aquí las cartas o sobre todo las cartas aquí mezcladas. Es decir, que de un paso a otro de climatología tenemos que tener en cuenta lo que ha salido de una y lo que va a salir en la siguiente estación. Y ya estaría. Vuelvo a repetir que vamos a ir jugando así, el turno de un jugador, el turno de otro, así sucesivamente hasta que salga la última carta o se robe la última carta de la última estación. Iríamos a ver el contaje de final de partida. El final de partida, como ya he dicho, es cuando se robe la última carta de la estación de invierno y pasaremos al contaje de puntos, que es muy sencillo. Vamos a recoger las cartas que hemos recolectado durante toda la partida, las vamos a sumar. Luego vamos a sumar 8 puntos por cada token de animal que tengamos en nuestra posesión. Y aparte sumaremos 2 puntos por cada carta que quede en nuestros campos, ya sea carta plantada en la parte superior, ya sea carta de fertilizante en la parte superior. Las semillas no contarán. Al final, el que más puntos de victoria tenga será el vencedor de este Harvest Island. Bueno, pues ya lo habéis visto, este sencillito y bonito, volvemos a repetir, juego es muy bonito. Y es un juego que se lleva el sello de Juegazo 2, pues sinceramente por lo que se lo lleva, porque aunque tiene hasta 4 jugadores, preferimos, por el tipo de mecánica que tiene y la interacción entre las recolecciones diferentes, que quizá 4 jugadores es mucho arriesgar este juego. Es un juego que por estética y por mecánica se puede parecer, os puede recordar un poquito a Herbacias, sí. Que ese juego, sin embargo, lo preferimos jugar a más jugadores porque es más sencillo y más rápido. En este tenemos que tener mucha gestión de las cartas, de dónde las jugamos, porque vamos a tener límite, y de esa climatología que viene apretando fuerte. Eso es. Que como te la juegues a tener mucho plantado y venga y duro, y una cosa se te va todo. Que a mí me mola mucho es el hecho de la carta, del token, perdón, que te llevas de animal cuando vas el guardián de esa fruta. Es súper bonito casi todos. Así que creo que está hilado perfectamente y se lleva el sello de Juegazo 2. Por supuesto. Por toda la gestión, por todos los componentes, por toda la ilustración y porque cubre mejor el número de 2 jugadores que otros juegos del estilo. Así que juegazo de Jumbo, que llevan varios en el canal. Telita. Sí, sí. Aquí han acertado. Han conquistado. Sí, sí. Nipeltopía. Sin duda. Así que nada más, dejarnos vuestros comentarios aquí abajo para saber, pues eso, los que habéis probado, los que si estáis de acuerdo o no con nuestra opinión. Y como siempre, pues dejamos nuestras redes. Y nos dejéis también vuestra fruta favorita. También. Siempre y cuando suscribáis antes, ¿vale? Si no, no pueden ponerla. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Nipeltopía. Hasta luego.